Hello class, so welcome to the class number 1. Today we are going to study the topics of the units number 1 and 2. Today we are going to learn how to describe people and talk about abilities. Entonces, bienvenidos a todos a la clase número 1. Vamos a revisar los temas de las unidades 1 y 2. En esta clase estaremos hablando, aprenderemos cómo describir personas y cómo hablar de habilidades. ¿Listo? Vamos a empezar con una primera introducción a la clase. We're going to start with that introduction to the topic. In this part of the class, we're going to read some information about superheroes. We are going to pay attention to their abilities and some characteristics. Entonces, en la siguiente actividad vamos a leer alguna información sobre unos héroes. ¿Listo? Vamos a prestar bastante atención a sus habilidades y sus características, principalmente a las palabras que están subrayadas con colores diferentes. So we have here our first hero. So he is Thor. He can fly. He can create thunders with his hammer. He is tall and handsome. He has short blonde hair. He has blue eyes. So let's remember his abilities. So he can fly and he can create thunders, truenos, with his hammer. Let's read about the second hero. So she's Wonder Woman. She can jump so high. She can speak many languages. She's tall, thin, and pretty. She has long, curly black hair. She has blue eyes. And our last superhero is this one. He is Chapulín. He can become very small. He can't fly. He is short and slim. He has black hair and black eyes. So as you saw in these examples, we are describing these people's abilities and physical characteristics. So when we want to do that, we need to use a specific verbs. Entonces, como lo vimos en este ejercicio, en esta parte, describimos las habilidades y las características físicas de estos superhéroes. Si nosotros queremos hablar de habilidades, vamos a utilizar el verbo can, como lo vemos acá. He can, he can become very small. Él puede hacerse muy pequeño. He can't fly. Él no puede volar. Another example. She can jump so high. Ella puede saltar muy alto. She can. Ella puede speak many languages. Hablar muchas lenguas, muchos idiomas. He can fly. Él puede volar, ¿cierto? He can create thunders with his hammer. Puede crear truenos con su martillo. ¿Okay? Entonces, si nosotros queremos hablar de habilidades, vamos a utilizar el verbo can. If we want to talk about abilities, we're going to use the verb can. For example, Mike can speak English. Mike puede hablar inglés. Another example, Mike can swim. Mike puede nadar. I can draw. Yo puedo dibujar. So after the verb can, we need another verb. If you see the verb swim, draw, speak English, the verbs don't change. You don't have to add anything to the verb. In the negative form, you have to add not to the verb can. You have two forms of saying this. You can say the short form. You can say can't or cannot. For example, she can't swim. Ella no puede nadar. Or I can't draw. Yo no puedo dibujar. Or also you can say Mike cannot speak English. Entonces, el verbo can lo vamos a utilizar para hablar de habilidades. Recuerden que significa el verbo poder. ¿Sí? Para conjugarlo solo necesito un sujeto, el verbo can, y otro verbo. Este segundo verbo no va a cambiar. ¿Listo? Por ejemplo, Mike can swim. Mike puede nadar. ¿Sí? I can draw. Yo puedo dibujar. She can speak English. Ella puede hablar inglés. Para decir algo que no podemos hacer o la forma negativa de can, vamos a agregar un not. Puedo decir can't, que es la forma corta, o cannot, que es la forma larga. Por ejemplo, Mike can't draw. Mike no puede dibujar. O I can't swim. Yo no puedo nadar.
For questions, we're going to change the order of the words. First of all, we're going to use the verb can, then the pronoun that you need, and finally the verb. For example, can she ski? Can they speak English? Can you ride a horse? Can you pole swim? Para hacer las preguntas con el verbo can, ¿sí? Si yo quiero preguntarle a alguien qué puede hacer, tenemos que cambiar el orden de la oración. En primer lugar, vamos a colocar can, luego el sujeto que necesite y luego el verbo. Por ejemplo, can she ski? Ella puede esquiar. Can they speak English? Ellos pueden hablar inglés. Can you ride a horse? Tú puedes montar a caballo. Can you pole swim? Can Paul swim? Paul puede nadar. ¿No? And also, if you want to answer those questions, you can use short answers. Yeah? For the short answers, you just need yes or no, yeah? The pronoun and can or can't. Yeah? For example, if the question is can she ski, so you can answer yes she can or no she can't. If the question is can they speak English, you can say yes they can or no they can't, and so on. Entonces, para responder preguntas podemos usar respuestas cortas, ¿sí? Por ejemplo, si a mí me preguntan can she ski, pues ella puede esquiar, yo puedo responder en forma afirmativa yes she can. Si ella puede, no she can't, ella no puede. ¿Listo? Siempre vamos a utilizar yes or no, el sujeto, can en forma afirmativa o can't en la forma negativa. Yeah? Now, in the examples also we saw some characteristics of these characters. Here we have, he is tall and handsome, he has short blonde hair, he has blue eyes. Pero cuando queremos describir personas también, ¿sí? Queremos referirnos a su aspecto físico, también tenemos cierto vocabulario, ciertas reglas que hay que seguir. Por ejemplo, acá tenemos la palabra tall, vamos a repetir en casa, tall, que significa alto, handsome. Y vamos a repetir también en casa, ya ustedes individualmente, handsome, significa guapo. Tenemos otros adjetivos como thin, she's thin, delgada, ¿sí? And pretty, bonita. ¿Listo? Entonces vamos a repetir, thin, pretty. She's tall, thin, and pretty. Muy bien. También otras características o adjetivos que tenemos aquí en la presentación es he's short and slim. Short, a repetir, slim. Repetimos también, slim. Short, bajito o de estatura baja, y slim, delgado. ¿Ya? Also, ¿ya? Also, we need to take into account the order of the words. También tenemos que tener en cuenta el orden de las palabras cuando escribimos a alguien. In English, you have to use first the adjective and then the pronoun, the object that you are describing. Siempre en inglés tenemos que utilizar primero, referirnos al adjetivo primero, ¿sí? Y luego al objeto. Por ejemplo, aquí tenemos he has short blonde hair. Él tiene cabello corto y rubio. Primero voy a decir corto y el color del cabello, ¿sí? Y luego la palabra cabello. Otro ejemplo, he has blue eyes. Él tiene ojos azules. Primero voy a decir el color azul y luego ojos. Otro ejemplo, she has long curly black hair. Lo mismo, ella tiene largo, crespo, negro cabello, ¿cierto? Cabello negro, largo y crespo, ¿cierto? She has blue eyes. Ella tiene ojos azules. Lo mismo, he has black hair. Él tiene cabello negro. Primero digo negro, luego la palabra cabello. And black eyes, lo mismo. Primero el color, la característica, y luego el objeto. Entonces, aquí tenemos unos ejemplos para describir personas. Here we have some examples to describe people. Yeah. So we have, he has straight black hair. As usual, as I said before, you have to say first of all the type of haircut. Yeah, in this case, straight. Then the color. Yeah. Another example, he has big eyes.
First of all, the characteristic and then the object. He has a small mustache. First the adjective and then the thing. ¿Ya? Entonces siempre vamos a nombrar en inglés, vamos a empezar con el adjetivo. Como tenemos en el primer ejemplo, he has straight black hair. Él tiene cabello liso y negro. Primero liso, negro. Él tiene ojos grandes. He has big eyes. Primero la palabra grande, big. Luego eyes, ojos. He has a small mustache. Él tiene un bigote pequeño. Primero la palabra pequeño, small, y luego la palabra mustache. También recordemos cómo conjugamos el verbo have. Yeah, so let's remember how to conjugate the verb have. You say I have, you have, he has, she has, it has, we have, they have, and you have. Remember that you just need a pronoun and the verb have. Yeah, you have to be careful with it because with the third person it means with she, he, and it. We are going to say has instead of have. For example, yeah, I have brown eyes. Wonder Woman has black hair. Here we can't use have because Wonder Woman is corresponds to the pronoun she. En este recordemos cómo usar el verbo have. Digo, yo tengo, I have, tú tienes, you have, he has, él tiene, she has, ella tiene, it has, eso tiene. We have, nosotros tenemos, they have, ellos tienen, you have, ustedes tienen. Solo necesitamos el sujeto y el verbo. Solo tenemos que tener en cuenta que cuando estamos usando she, he o it, no vamos a decir have, sino que cambia el verbo y en lugar de decir have, vamos a usar has. Por ejemplo, I have brown eyes. Yo tengo ojos cafés. Wonder Woman has black hair. La Mujer Maravilla tiene cabello negro. Y recordemos nuevamente que siempre vamos a decir primero el adjetivo, la característica y luego el objeto. When you are describing the hair, for example, there is a specific order. First of all, you have to mention the length, then the type of hair, the color, and finally the noun. For example, long curly brown hair, short wavy blonde hair. Yeah, and if you are mentioning other objects or other things like the eyes, when you are describing other parts of the body, you have to say the size of that part of the body and then the color if it's needed. Okay, entonces, como les decía, siempre van a ir los adjetivos de primeros antes de los nombres. Si estamos describiendo el cabello, por ejemplo, el cabello tiene bastantes características, ¿cierto? Lo largo, el tipo de cabello, si este es liso, crespo, ondulado, el color, ¿sí? Entre otras características. Entonces, para eso debe existir, si vamos a escribir el cabello, pues debemos también tener un orden específico. Primero vamos a elegir o a decir lo largo del cabello, si es largo o corto, long o short. También vamos a decir el tipo del cabello, curly, si es crespo, wavy, si es ondulado, o straight, si es liso. Luego el color que queramos, brown, blonde o black. Y luego el nombre, en este caso sería hair. Si tenemos, vamos a describir otras partes del cuerpo, podemos utilizar primero, vamos a decir qué tan grande es esa parte, si es big o small, grande o pequeño, o el color. ¿Listo? Entonces yo quiero decir, ella tiene ojos grandes azules, entonces she has big blue eyes. Okay, so according to these explanations, you're going to describe yourself and say things that you can and you can't do. Entonces, según esta explicación, vamos a hacer un ejercicio individual. Cada uno en su casa va a tratar de describirse a sí mismo. Les recomiendo que escriban en una hojita, en sus cuadernos de apuntes. Van a tratar de describirse a sí mismo utilizando las reglas que decíamos. Primero vamos a nombrar, vamos a decir qué tan altos somos, qué contextura física tenemos, vamos a hablar de nuestro cabello, ¿listo? De nuestros ojos, utilizando las reglas que acabamos de ver y el vocabulario aprendido en plataforma. Adicionalmente, vamos a decir qué cosas podemos o no podemos hacer. ¿Listo? Vamos a hacer este ejercicio, ustedes lo van a practicar en casa, vamos a escribirlo, lo van a leer para practicar su pronunciación. ¿Listo? Como segundo ejercicio,
vamos a describir estas personas. Cada uno de ustedes va a seleccionar un personaje y va a describirlo. You're going to choose one of these people and you're going to describe that person. Yeah, try to describe the color of their eyes, try to talk about their hair, yeah, their physical appearance, okay. Vamos a tratar de describir, sí, a estas personas. Vamos a practicar en casa, sí, individualmente, para pues las reglas que veíamos anteriormente y el vocabulario que aprendimos en plataforma. Okay, so thank you guys for listening to me. So remember that you can send these exercises by email if you want to check, if I want me to check your answers, yeah. So thank you for listening to me, and if you have any question, you can send me an email, okay. Muchas gracias por haber escuchado esta sesión de la clase. Recuerden que estos ejercicios pueden también consultarlos en los diferentes medios de comunicación que tenemos, por la plataforma o por correo electrónico, si lo desean, sí. También durante las clases de la semana. Recuerden que este tipo de ejercicio les ayudará también en su examen oral. Entonces les recomiendo que los hagan, practiquen en casa para que se vayan entrenando en sus exámenes orales. Muchísimas gracias y saludos a todos.